La globalización es un término que no posee una definición exacta y que ha sido debatida y analizada por varias corrientes del pensamiento de las relaciones internacionales. Entre este gran debate académico podemos diferenciar dos grandes grupos, los escépticos y los globalistas. Los escépticos consideran que la globalización es un concepto confuso y connotado, con mucha ideología, que les sirve a los liberales para justificar sus proyectos de expansión en el resto del mundo, por lo cual prefieren recurrir al vocablo de internacionalización y no de globalización. Por su parte, los globalistas argumentan que la globalización no debe entenderse como un instrumento ideológico, sino como un proceso histórico que implica una gran transformación de las relaciones sociales capitalistas, que se experimentan en distintos niveles como el económico, el cultural, el militar y hasta el lingüístico. Estas transformaciones, según los globalistas, generan grandes cambios en la escala espacial de la organización social humana, que permiten vincular comunidades lejanas y expandir el alcance de las relaciones de poder a través de regiones y continentes. Es así como los globalistas consideran que la globalización refleja la última etapa del capitalismo como un proceso histórico y no como una concepción teleológica. Debido a la complejidad conceptual que tiene este fenómeno, en este proyecto se analizará a la globalización como un problema público global, desde la definición dada por los globalistas, pero con un enfoque específico en el nivel económico. Esto nos permitirá definir a la globalización de forma más específica, tomando el concepto de globalización económica, que se puede entender como una transformación compleja de las dinámicas económicas y de capital, que logran penetrar y sobrepasar fronteras geográficas, regímenes políticos, culturas y civilizaciones. Entre las primeras dinámicas de la globalización económica encontramos movimientos complejos de apertura de fronteras económicas y de desregulación. Una intensa expansión de flujos de capital alrededor del mundo que permitan la obtención de recursos. La intensificación de los procesos de producción y explotación a través de la inversión extranjera y de corporaciones transnacionales. Y la creciente interdependencia entre las economías. Estas dinámicas de la globalización económica acarrean consecuencias tanto positivas como negativas. Por un lado, este proceso ha generado un crecimiento en la economía, inclusión e integración de algunas economías débiles, lo que les da la oportunidad de tener una mayor participación en el mercado global. Sin embargo, esta integración económica no es totalmente positiva, ya que interfiere en procesos culturales y sociales de muchas comunidades alrededor del mundo, lo que genera una mayor polarización en la sociedad civil. Asimismo, esta integración genera grandes inquietudes en el ámbito económico de los estados, ya que, como lo explica la teoría marxista de las relaciones internacionales, estas dinámicas generan clivajes en la relación norte-sur, donde los países desarrollados se benefician de un sistema económico desigual, por medio del cual explotan a los países en vía de desarrollo. Bajo este contexto, la globalización económica ha logrado convertirse en un factor importante al momento de iniciar un análisis sobre las diferentes relaciones internacionales que se han establecido a partir de las fechas ya mencionadas, donde los flujos de capital han tenido un papel fundamental para la expansión del potencial productivo de muchas economías, actuando bajo unos parámetros de eficiencia en la asignación de los capitales y la oportunidad de diversificación de carteras. Corrientes de pensamiento como la del economista Stanley Fischer sostienen que los beneficios generados por la globalización económica enfocada hacia los flujos de capital generan un nuevo principio donde la mayor repercusión cae sobre los países emergentes, dado a la apertura de oportunidades financieras que este sistema económico le permite. Sin embargo, la realidad ha demostrado que la línea de pensamiento opuesta, como la de Joseph Stiglitz, ha tenido mayor acierto. Esta sostiene que el sistema de libre flujo de capitales, sin restricción alguna, perjudicará la estabilidad financiera mundial, además de que la inequidad entre los beneficios de las partes interesadas da apertura a una crisis de confianza entre los mercados y a generar perdedores y ganadores absolutos. Profundizando en lo anterior, estas situaciones son dadas a los efectos de disparador, trigger effects, el cual consiste en la presencia de sucesos que permiten que alguno de los inversores extranjeros hagan que sus rendimientos sean mayores. Thomas Friedman explica cómo el traslado de fábricas para abaratar costes, offshoring, ha sido una de las fuerzas principales que han producido el aplanamiento del terreno de juego económico a nivel mundial.
Estos flujos de capitales se traducen en inversiones directas en países emergentes, normalmente en busca de costes más bajos y de control y explotación de recursos naturales de interés económico. Es así como los flujos de capital se desplazan desde los países desarrollados para controlar los recursos energéticos de los países en desarrollo y de esa forma asegurar la provisión de energía y aumentar sus recursos económicos. Desde la revolución industrial, la abundancia energética ha permitido una prosperidad y un desarrollo científico y técnico que difícilmente se hubiesen podido alcanzar en tan poco tiempo sin energías tan accesibles. Esto explica la gran preocupación que existe actualmente, sobre todo en las sociedades más desarrolladas, por el posible agotamiento de las fuentes de combustibles fósiles. El rápido aumento del consumo de energía ha incrementado la preocupación global de la seguridad energética y ha puesto de manifiesto la escasez de las reservas convencionales en dimensiones globales, creando incertidumbre con relación a cuánto durarán esas reservas y en qué cantidad estarán disponibles en el mercado global. Como lo ha advertido la Agencia Internacional de Energía, nuevas inversiones serán necesarias urgentemente para mantener el nivel actual de capacidad de provisión de energía en el futuro. Igualmente, otra amenaza que hace incierta la provisión de energía es la concentración de las reservas mundiales en un número pequeño de estados productores. Para unos estados, la deseada seguridad energética significa seguridad de provisión, pero para los países exportadores, la seguridad de demanda requiere acceso a mercados desarrollados y confiables para seguir comercializando sus recursos energéticos en el largo plazo. Los recursos energéticos indican prosperidad para los estados que los poseen, pues les brindan mayores posibilidades de desarrollo que otros. Sin embargo, las consecuencias de la extracción de estos recursos son mucho más complejas y a veces perversas para las poblaciones locales a lo largo del proceso de extracción, distribución y consumo. Así, hoy el planeta está dominado por un afán de producción que distorsiona los valores humanos, pues la tecnología, que surge como una respuesta a la necesidad de producir mejores condiciones de vida para los seres humanos, en la actualidad gira en torno a intereses económicos y al afán productivista. Bajo la extracción de estos recursos energéticos se encuentran grandes corporaciones multinacionales, como algunas petroleras que tienen un gran poder económico y que en muchos casos lo traducen en poder político o de toma de decisión. Por esta razón, se han convertido en actores muy importantes en la comunidad y en el sistema internacional, pues gracias a la globalización se ha generado una integración económica que no abarca solo a los estados, sino a grandes empresas que mueven flujos de capital para explorar, explotar y controlar recursos. El Estado y esas corporaciones multinacionales tienen relaciones estrechas, pero en algunos casos los estados no las pueden controlar porque tienen mayor poder económico y una mayor capacidad para moverse de forma dinámica y libre en la economía, lo cual puede poner en juego atributos esenciales de los estados como la soberanía. Un caso que muestra este contexto es la intervención de la compañía Chevron Texaco en Ecuador, quien producía más rentas que el Producto Interno Bruto de Ecuador, y quien explotó durante más de 20 años petróleo en la periferia amazónica ecuatoriana, bajo sus propias políticas e intereses y sin mayor control estatal. Esto generó grandes problemas ambientales y de derechos humanos para gran parte de la comunidad amazónica ecuatoriana, que se desprendieron de las distintas dinámicas de la globalización económica y de flujos de capital para controlar los recursos, en este caso específico, recursos energéticos como el petróleo. Pues desde la entrada de Texaco, desde 1964 hasta 1994, se extrajeron 1.5 billones de galones de petróleo y se vertieron 19.000 millones de galones de aguas y residuos tóxicos derivados de este proceso sobre afluentes de agua y zonas cultivables, lo que afectó la vida de comunidades específicas como los Cofán, Siecopay, Huaorani, Siona, Tetetes y Sansawari, pues la contaminación producida por esta multinacional afectó gravemente su salud, donde hubo un aumento considerable de casos de cáncer y de enfermedades cutáneas, y asimismo afectó su economía, ya que hubo una alta mortalidad de animales y las tierras cultivables quedaron totalmente improductivas.